el que se utiliza hoy en día en todas partes, ¿sí? Nosotros anteriormente habíamos visto el método de radiación, levantamiento por radiación, ¿sí? ¿Cómo funcionaba de manera así muy resumida el método? Ubico un punto, suponiendo que esto es el contorno de un lote. Entonces, busco un lugar donde tenga visibilidad de todos los puntos de quiebre del lote. Ubico ahí mi foco y desde ahí hago una radiación. ¿Listo? Donde saco datos de ángulos respecto al norte y distancias. Con eso entonces yo ya calculo por medio de proyecciones las coordenadas de cada punto y con las coordenadas de cada punto yo las puedo dibujar. ¿Correcto? Pero entonces, ese método, la desventaja, déjenme un segundo, la desventaja es que yo debo tener visibilidad absoluta de cada uno de los puntos desde el foco. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, yo no tenga visibilidad absoluta de todos los puntos desde mi foco? Por ejemplo, cuando tenga un árbol, o una montaña, o una vivienda, o el lote sea tan grande que definitivamente no alcanzo a manejarlo todo desde un solo punto. Entonces, lo que hay que hacer, eh, chicos, ustedes me regalan un minutico, es que tengo que hablar con el arquitecto Josué de un tema que quedó pendiente ahorita en la reunión. Denme un minutico, por favor. Qué pena la interrupción.
Bueno, chicos, qué pena la interrupción. Es que necesitaba finiquitar un tema que quedó pendiente ahorita de la reunión con el arquitecto Josué, pero ya. Bueno, entonces retomando, les venía diciendo que independientemente de donde uno esté, pues yo debo tener visibilidad de todo el lote. Entonces, muchas veces esas condiciones no se presentan en los levantamientos reales, ya sea porque el lote es muy extenso y tiene demasiadas obstáculos, porque pueden ser árboles, pueden ser montañas, pueden ser, por ejemplo, cuerpos de agua, es decir, lagos o lagunas, bueno, etcétera. Cuestiones que impiden, pues, que uno pueda radiar cada uno de los puntos desde un solo punto, desde un solo centro, desde un solo foco. Entonces, surgió el método de la poligonal abierta. ¿Qué es la poligonal abierta? Entonces, ustedes ven el esquema que tenemos aquí en este momento. Voy a ampliarlo un poquito más. ¿Cuál es el concepto de la poligonal abierta? Colocar muchos focos. Es decir, este punto A de aquí primero tiene sus propias coordenadas. Yo paro el equipo aquí, lo oriento hacia la norte con mi brújula, pongo mi equipo en cero orientado hacia la brújula y desde este punto A yo saco la radiación de los puntos que yo necesite y que alcance a medir desde este foco A. Entonces, como yo tengo mis coordenadas también de este punto A, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es desde este punto A, lo que sí es obligatorio es que desde este punto A tengo que alcanzar a ver a mi punto B. Es decir, inicialmente un punto B que va a ser un nuevo foco después, yo sí desde este punto tengo que alcanzar a ver el ángulo que tenga respecto a la norte y la distancia para poder sacar las coordenadas de B amarradas al punto A. ¿Sí? Entonces, una vez yo tenga esos datos, levanto mi equipo de aquí, me traslado hacia el punto B, ¿sí? Y desde el punto B, que ahora es un nuevo foco, paro mi equipo, lo nivelo, lo organizo, pongo la norte, ¿cierto? Mi brújula, mi equipo orientado, y es un nuevo foco. Desde ahí empiezo a sacar todas las radiaciones del punto, ¿sí? Obviamente en campo también yo desde B pues debo alcanzar a ver A, ¿cierto? También uno en las prácticas hacía un ejercicio para poder orientarse desde A, para manejar siempre la misma norte. Entonces lo que yo hago es, tengo que alcanzar, es decir, yo desde A hasta B, supongamos que yo medí con mi equipo un ángulo o un azimut de 50 grados, ¿sí? Entonces, cuando yo paro mi equipo en B, yo puedo mirar de B hacia A, ¿sí? Pero entonces, imagínense, voy a abrir aquí AutoCAD, porque aquí quiero que tengan en cuenta una cosa para... un segundo, aquí está Mark ya ingresando. Bueno, Mark, la verdad no te has perdido de mucho, hemos ido ahí avanzando de una manera muy discreta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el método de la poligonal abierta? Yo cojo, planteo un punto A, ¿sí? Paro mi equipo ahí, lo nivelo, ¿cierto? Entonces mi punto A va a ser un foco. Entonces, de ese punto A me pueden salir muchísimos puntos. Muchísimos puntos. Espera un segundito. Me pueden salir muchos puntos. A1, A2, A3, A4, A5.
Y previamente yo tuve que haber orientado mi equipo hacia la norte, ¿sí? Supongan que este es mi norte. ¿Sí? Entonces, con base en ese norte que yo establecí en el terreno, es que yo saco mis ángulos de azimut con cada una de las radiaciones. Y así sucesivamente. Entonces, supongan que yo ya no alcanzo a ver y mi lote necesito avanzar porque mi lote, supongan que mi lote es, por ejemplo, todo esto, y mi lote viene, no sé, hasta por acá. Este es mi lote. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo, para poder ya sacar una radiación desde ese foco A hasta este punto de acá, de pronto es muy largo, e igual para este punto de acá. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Hay que cambiar el foco. ¿Cómo cambiamos el foco? Entonces, ahora yo necesito levantar estos dos puntos de aquí. ¿Sí? Entonces, voy a buscar un foco un poco más cercano. Digamos por aquí. Voy a buscar ahora un foco aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Desde mi punto A, yo tengo que tener visibilidad hacia ese punto B que va a ser ahora, que va a ser mi nuevo foco. ¿Por qué razón? Porque yo necesito saber la información de ese punto. ¿Sí? ¿Qué información necesito saber? Necesito saber el azimut y necesito saber la distancia. ¿Por qué necesito esos dos datos, muchachos? ¿Por qué necesito el azimut y la distancia del nuevo punto donde me voy a parar? Profe, para tener como la especificación de la ubicación de dónde está en qué cuadrante. ¿Cómo, María Paula, me repites? Por favor. Para saber cómo, en qué cuadrante está. El cuadrante puede ser, pero específicamente, o sea, sí, necesito saber, pero necesito ser más preciso en esa información. ¿Por Las qué saco? coordenadas. Muy bien. Necesito sacar el ángulo y la distancia para poder saber las coordenadas del nuevo foco donde me voy a parar. María Fernanda, ¿cómo calculo yo las coordenadas de este nuevo punto foco B? María Fernanda, ¿está en clase? Sí, señora, acá estoy. ¿Me repite la pregunta, profe? Acabamos de decir que el método de la poligonal abierta es establecer varios focos por diferentes condiciones, ¿sí? Entonces, yo planteo un primer foco, foco A, donde tomo mis coordenadas arbitrarias, mis coordenadas generales, un GPS, oriento mi equipo hacia una norte, saco unas radiaciones de los puntos que tenga visibilidad en ese punto, desde ese foco, perdón, ¿sí? Saco la radiación de los puntos que sean necesarios y que pueda ver desde ese foco. Y luego para poder sacar la información o hallar las coordenadas de los demás linderos, debo tener un nuevo foco que me permita visibilizar esos puntos. Entonces, para eso yo debo sacar el azimut, ya dijimos, María Paula lo dijo muy bien, necesitamos
sacar las coordenadas del punto B o el nuevo foco, ¿cierto? Y para eso sacamos el ángulo y la distancia. Ahora mi pregunta es, ya tenemos el ángulo y la distancia de donde va a estar ubicado mi nuevo foco B. ¿Cómo calculamos las coordenadas de ese foco B? Eso también se calcula con el ángulo y la simul. Ya, por eso sí, ya lo tenemos aquí. Tenemos el ángulo y tenemos el ángulo que es el azimut y la distancia. Ahora mi pregunta específica es, teniendo el ángulo y la distancia, ¿cómo calculo las coordenadas del foco B? No sé, profe. Camila, ¿cómo lo hago? Profe, de pronto volviendo a ubicar el norte. No. A ver, ¿quién más está en clase? Yo veo. Laura Tatiana, ¿cómo hago para calcular entonces yo específicamente las coordenadas del punto B mediante la azimut y la distancia obtenidas desde el foco A? ¿Laura Tatiana está en clase? Bueno. Camilo Santiago Mamián. Pero ustedes, yo les expliqué una metodología matemática exacta para poder calcular esas coordenadas. ¿Cómo calculo yo las coordenadas del foco B? No, ya tengo el ángulo, sí, o sea, ya tengo el ángulo y la distancia, ¿sí? Tengo el azimut y tengo la distancia. ¿Cómo calculo yo específicamente las coordenadas del punto B tomando esa información del foco A? Sacando el ángulo, el seno del ángulo. ¿Qué se llama eso? ¿Eso del seno y el coseno qué son? Las proyecciones. ¿Cómo, María Paula? Las proyecciones. Las proyecciones norte y las proyecciones este, ¿sí? Utilizando los senos y los cosenos, entonces calculamos unas proyecciones y con las coordenadas del punto A encuentro las coordenadas del punto B. ¿Eso es claro o no es claro? Sí, profe. Entonces, ahora sí, yo ya tengo las coordenadas de este punto, ¿sí? Tengo un ángulo aquí de 30 grados. Desde el norte que establecí en el punto A hacia el punto B. Ahora yo, para poder seguir radiando desde este punto B, yo necesito trasladar esta norte. Yo necesito trasladar esta norte exacta. Necesito que esta norte vuelva y me quede aquí. Exactamente la misma norte. ¿Cómo lo hago? Entonces yo cojo, vengo y paro mi equipo aquí, ¿sí? Y fíjense eso. Si yo hago una proyección de esta línea hacia atrás, que básicamente es lo que pasaría si yo estoy en mi foco B hacia el punto A, ¿sí? Voy a hacer acá una proyección, una prolongación, ¿sí? De esta línea. Fíjense que yo puedo hacer lo siguiente.
Voy a reportar. Voy a hacer lo siguiente. Esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí, muchachos? Este ángulo de aquí hasta esta proyección de la parte de atrás. Es el recorrido que va a hacer el aparato. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo cómo hago para trasladar esta misma norte al punto E. ¿Sí? Entonces, yo tengo que trasladar este recorrido, como bien lo dijiste, angular, de este punto A a tengo que trasladar exactamente el mismo. ¿Cómo lo hago? ¿Yo qué tengo aquí? El ángulo. ¿Qué es esto de aquí? Este es el azimut que ya saqué desde el punto A hacia el punto B. ¿Qué me falta para tener este recorrido? El norte. No, señora. Yo ya tengo esto. El ¿Qué rumbo. me falta? ¿Qué me falta para tener todo esto? No, pero haga de cuenta que, o sea, la proyección es un apoyo ahorita gráfico que estoy haciendo, pero eso se hace netamente con números, ¿sí? Yo tengo ya este valor. ¿Cuál es el complemento para poder obtener todo este recorrido? ¿Los 360 grados? ¿Será necesario tener todos los 360 grados? Por- Porque si tengo en cuenta los 360 grados, vuelvo aquí mismo. La distancia No, que señor. tiene. Estamos en ángulos. Los 180 grados y se suma. Muy bien. Nos hace falta el complemento de 100. Vea, vuelvo y repito. Tenemos esto que lo sacamos cuando estábamos. ¿Qué me falta para poder, cuál es el complemento para poder tener todo este recorrido? Fíjense yo que tengo aquí, muchachos. ¿Qué es esto de aquí? Entonces, por eso yo les dije inicialmente, yo lo que voy a hacer es proyecto mi línea, ¿sí? Esta es la línea que va de A hacia B. Pero si yo quiero trasladar esta misma norte, lo que hago es que yo me paro en A con el equipo. Entonces es como si yo tengo que ver hacia atrás. Entonces, si estoy en A, es como si yo estuviera proyectando o alargando esa línea. Y yo ya tengo este ángulo que fue mi azimut. Para poder complementar este recorrido necesito 180 grados. Entonces ahora todo el mundo va a estar preguntándose, ¿y yo para qué quiero un ángulo de 180 grados? ¿Para qué será que necesitamos un ángulo de 180 grados? Porque si yo quiero trasladar esta norte que está en el punto A hacia el punto B, ¿cuál es el ángulo que el equipo debe marcar estando en B y mirando hacia A? ¿Cuál es ese ángulo? Este. 180. Si yo quiero, no señor, 180 no. 180 más el azimut que esté marcando aquí, o el ángulo que esté marcando aquí de 30 grados. ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces, si yo quiero desde B marcar un ángulo complemento que me marque la misma norte, sería el complemento de este ángulo más 180 grados. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo paro mi equipo aquí?
voy hasta A, es decir, parado aquí en B, miro hacia A, si estoy parado aquí, pongo mi equipo aquí, miro con el equipo hacia A y leo este ángulo, que sería este ángulo de aquí más 180 grados, entonces de esa manera yo estaría trasladando la misma norte y el equipo me quedaría calibrado con el foco A. Entonces ya los puntos de radiación que yo saque desde el punto B tendrían la misma norte del punto A. Y como yo tengo las coordenadas del punto B, que las calculo a partir del ángulo de la azimut y la distancia que saqué del punto A, como tengo estas coordenadas, y estando en B, yo ya voy a obtener coordenadas, perdón, voy a obtener ángulos y distancias a estos otros puntos, entonces es como si yo estuviese sacando una radiación igual desde el punto A. ¿Sí está claro, muchachos? Ok, listo. Esto es el método de la poligonal abierta. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Qué explicación concretamente? ¿Cómo trasladar la norte? Yo tengo mi ángulo de azimut desde A hasta B, paro mi equipo en B, el complemento para yo ver el ángulo que debería ver si estoy parado en B hacia A, sería este ángulo más 180 grados. Entonces, ese ángulo es el que yo marco en el equipo y de esa manera es que se estaría trasladando la norte del punto A hasta el punto B. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a continuar. Ahora, desde este punto yo solo puedo radiar estas dos quiebres, ¿cierto? Del lote. Hagan de cuenta, yo necesito levantar todo este lote. Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, a veces uno tiene que hacer en la poligonal abierta focos solo para levantar un punto. O imagínense que yo aquí fuera a levantar varios puntos. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer otro foco. Entonces vamos a hacer un foco aquí. Entonces, yo para poder hacer ese foco ahí, yo tengo que ver ese foco desde aquí hasta acá. Y entonces este va a ser un foco C. Ahora yo necesito trasladar esta norte de aquí hasta acá, porque todos los focos que yo haga en mi aplicación de la poligonal abierta deben obligatoriamente que tener la misma norte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el ángulo que yo voy a tener como azimut en este caso? A ver, permítame, hago aquí. Voy a hacer aquí, entonces, mi azimut para este caso sería todo este recorrido, de aquí hasta acá. Eso me marcaría mi equipo. Les tengo mi azimut y tengo mi distancia.
con mi azimut y mi distancia, por medio de las proyecciones norte y este, yo calcularía las coordenadas de este foco C. Ahora necesito, yo ya sé que tengo las coordenadas, ahora necesito trasladarla a norte. ¿Cómo hago para trasladarla a norte? ¿Sí? Entonces, me voy a parar en C y voy a mirar hacia B, ¿cierto? ¿Qué ángulo debería ver en el equipo? ¿Qué ángulo debería mirar en el equipo para que tengamos la misma norte? Entonces, muy sencillo. Yo hago una proyección, la explicación gráfica sería, yo hago una proyección de la línea entre B y C y miro qué ángulo me estaría cortando ahí, que sería este ángulo de aquí, ¿sí? Entonces yo necesitaría ver, vamos a ver si me lo alcanza a medir desde acá, necesitaría mirar este ángulo. Ese es el ángulo que yo tendría que ver para mirarla, para tener la misma norte, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener este ángulo de aquí, muchachos? Me pregunto yo. ¿Cómo creen que podríamos obtener ese ángulo de ahí? Se le resta el ángulo del norte con 180 grados. Casi, casi. Recuerde que yo en el equipo lo que tengo es un azimut, ¿no? Que sería todo esto, desde aquí hasta acá. Entonces sería 360. No, no, o sea, este es el ángulo que tengo. Lo que dijiste es bien, o sea, este es el ángulo que tenemos, si no es que lo hicieron otras palabras. Este es el ángulo que tenemos. ¿Qué pasa si yo a este ángulo de aquí le quito? Me digo que se me va a apagar el computador. Deme un segundito. A ver, que alcanzaba a coger ahí. Dame un segundito. Ya. Ok. Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué pasa? Voy a eliminar este punto. Yo tengo este que es mi azimut, ¿cierto? Hasta esa proyección del punto o la línea de mi foco B al punto C. ¿Qué pasa si yo a ese azimut le quito 180 grados? ¿Qué me queda? Chicos, 180. no. ¿Cómo que 180? O sea, me quedaría 180 si yo tuviera un ángulo de 360 grados, una circunferencia completa. Si yo tengo mi azimut, que mi azimut es este ángulo de aquí hasta acá, y que no es 360 porque no es una circunferencia completa, y yo le quito 180 grados, ¿qué me queda?
Creo que yo tengo o sea, una confusión porque no tengo el ángulo del norte y la línea amarilla. ¿Cómo que no tengo? ¿Y esto qué es? Precisamente, ¿esto qué es, Paula? Pues sí, o sea, sí, yo sé que esa es una parte del ángulo, pero no sabría cuánto, o sea, restarle. Independientemente del valor que tenga, Paula, puede tener 270, 280, el valor que tenga. O sea, yo no necesito saber el valor exacto en este momento. Haga de cuenta que tiene 350 grados. Listo. ¿Qué pasa si usted le quita 180? ¿Qué obtiene? ¿No tiene el ángulo de la norte? Queda el ángulo desde la norte, ¿pero qué? Queda este ángulo, obviamente. Pero este ángulo, ¿qué significa? ¿Este ángulo qué significa? Este es el resultado de coger el azimut de B hacia C y quitarle 180. Me da este ángulo de aquí. ¿Y este ángulo qué significa? ¿O para qué me sirve este ángulo? Para ubicar la norte, ¿En dónde? en el punto C. Exactamente. Este es el valor del ángulo que yo tengo que ver aquí en C. Cuando yo pare mi equipo aquí en C y mire hacia B, este es el valor del ángulo, independientemente del valor que tenga, este es el valor que yo debo ver en el equipo. ¿Para qué? Para poder trasladar la norte de un punto a otro. Entonces, una vez yo haga eso, yo ya puedo radiar desde C y obtener las coordenadas de cualquier punto que yo vaya a obtener desde el foco C, y todos van a tener la misma norte, desde A, desde B y desde C. Supongo que yo desde aquí, pongamos que voy a radiar esos 3 puntos. Pues lo radio, saco la información, ángulos y distancias, y aplico la metodología que ya vi. Ahora, tengo que generar un nuevo foco. Entonces, voy a radiar estos puntos de acá. O puede ser, por ejemplo, unos puntos de acá. Entonces, que yo voy a hacer es un recorrido longitudinal. Entonces, tengo que trasladarme otra vez a un punto D. ¿Cómo lo hago? Yo tengo que poder ver desde C mi foco D. ¿Para qué? Para poder tener un ángulo, mi azimut y la distancia para poder calcular las coordenadas del punto D. Entonces, yo ya tengo las coordenadas del punto D, con este azimut y esta distancia. Cuando yo voy a parar mi equipo en D, tengo que hacer que tenga esta misma norte. Entonces, mira, ¿cómo lo hago? O Paula, ¿cómo lo hago? O Marc, o ¿quién más es que está? María Fernanda, Laura, Camilo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hicimos cómo lo hicimos en B y cómo lo hicimos en C?
Proyectando la línea amarilla, profe. Exactamente. Entonces, quiero pasar mi norte acá. Entonces, lo primero que yo hago es proyecto mi línea. ¿Cierto? Ahora fíjate, yo cuando me paro en B, perdón, en D, miro hacia C, ¿qué ángulo puedo ver? Debo ver este ángulo de aquí. Y yo tengo este ángulo de aquí. Perdón, ahí estoy aquí. Este ángulo de aquí, que es el ángulo que yo tengo desde C, de C hacia el punto B, tengo este ángulo de aquí, independientemente del valor, tengo que ver este ángulo de acá. ¿Cómo hago entonces para verlo? ¿Cuál es el complemento de este ángulo para poder obtener este ángulo que es el que debo ver cuando pare mi equipo en el nuevo foco D y mire hacia mi foco C? ¿Cuál es el complemento? Jóvenes, Se te corta geometría, ¿no? demasiado, profe. ¿Cómo? No te escuchamos. ¿Cuál es el ángulo que yo debo ver? ¿Ahí me está escuchando? No, pero tengo el celular en full, todo está full aquí. Ahí está todo full, no sé qué pasa. ¿Cuál es el ángulo que yo debo ver cuando me pare en D y mire hacia C? ¿Qué es este ángulo de aquí? ¿Cómo sacó este ángulo de aquí teniendo este ángulo de aquí, muchachos? Pues sumarlos, igual que lo hicimos con la primera vez. Tengo este azimut de aquí, le sumo 180, que es lo que hay aquí, les encuentro este ángulo, y entonces de esa manera yo traslado mi norte hacia el punto D. Y entonces desde D ya puedo empezar a radiar los puntos que yo quiero. Voy a suponer ahora un punto por aquí.
un punto, un nuevo foco que sea el foco E. Entonces yo tengo mi línea desde D a E y tengo mi azimut. ¿Cómo hago para trasladarla a norte? ¿Cómo traslado mi norte del foco D al foco E? Entonces, igual que lo hemos hecho anteriormente, prolongo mi línea amarilla hacia atrás. Listo. Ahora, ¿cuál es el ángulo que yo debo ver cuando me pare en E y mire hacia D? 180 más sumare, el otro. Muy bien. El azimut más 280 es decir, este más este. Es lo que yo debo ver cuando yo me pare en D. Entonces, cuando yo me pare en D y ponga el equipo con esa longitud, que es una de las propiedades que uno puede hacer en práctica, entonces estaría trasladando la norte hacia acá. Ups, perdón. Perdón, se me olvidó borrar. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo ya leo todo esto y tengo mi norte acá, con este complemento de 180 que... Ahora, supongan que yo quiero un foco acá. Voy a regresar. Entonces, un foco F. Entonces, yo obviamente debo tener mi distancia desde E a F y mi azimut desde E a F no me deja ver. Tengo que tener mi azimut desde el foco E. Debo tener mi azimut, tengo mi ángulo y tengo mi distancia y con eso yo calculo mis coordenadas en F. Levanto mi equipo después de que haya terminado toda la radiación en este punto. Y ahora yo necesito amarrar mi F a la misma norte. ¿Cómo hago para trasladar mi norte desde el foco E hacia el foco F? ¿Qué debo hacer? Siempre es lo mismo. Debo prolongar. Prolongo esta línea de acá. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el ángulo que yo debo ver cuando pare mi equipo y mire hacia E? No, señor. Ahí sí no es 180 más. No sé, ¿no debería restar? Exactamente. Miren que yo tengo este azimut desde mi norte hacia el punto F. Cuando yo me pare en F y mire hacia E, el ángulo que yo voy a ver es este angulito de aquí nomás. ¿Sí? Para poder tener la misma norte. Entonces, ¿cómo lo hallo? Ya tengo todo este ángulo. Para poder ver solo este angulito, ¿qué tengo que quitarle? 180.
Entonces, cuando yo mire este ángulo y lo ponga en el equipo, estaré trasladando mi norte del foco E hacia el foco F. Ahora, necesito otro foco. Voy a poner un foco aquí. Foco G. Entonces, yo para poder trasladar mi foco G, debo tener mi distancia desde el foco F hacia el foco G y debo tener mi azimut desde la norte que ya tengo en F hacia. ¿Cómo hago para calcular entonces el ángulo que debo ver cuando pare mi equipo en G y mire a F y poder trasladar la misma norte? ¿Qué ángulo debo poder ver? Entonces, ¿cómo hago para trasladar la norte? Prolonga la línea amarilla. Prolongo la línea amarilla. Siempre hay que prolongar la línea amarilla. Voy a volver a hacer. Voy a restaurar esto. Entonces, yo siempre prolongo la línea amarilla. Siempre lo voy a prolongar. Ahora, cuando yo me pare en G y mire hacia F, ¿qué ángulo debo mirar para tener la misma norte? Tengo este ángulo de aquí a este tipo. Camila, ¿No sería restarla también, profe? ¿segura? Tengo este ángulo de aquí. Si le resta 180, ¿qué queda viendo? ¿Usted qué es lo que necesita mirar? Usted necesita mirar un ángulo de la siguiente manera. Intenta mirar un ángulo así. Y tiene esto. Le suma 180, le suma ese ángulo. Aló, aló, ¿me escuchan? Camila, ¿me repite lo que me estabas diciendo que no pude escucharte? Qué pena. Al 180 se le suma el ángulo que ya tenemos. En realidad es al ángulo que ya tenemos, se le suman 180. Debería restar, ¿por qué? Si tenemos este ángulo de aquí hasta acá, y cuando yo me Sería- pare acá, debo ver es todo este ángulo. Entonces, tengo que sumarle 180. Entonces, si se han dado cuenta, de manera repetitiva, lo que yo obtengo es sumas y restas del azimut actual con 180 grados. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de dónde estoy ubicado, y para eso es que gráficamente siempre he proyectado la línea hacia atrás. ¿Sí? Entonces, primera parte, yo estaba hacia aquí, mi foco está en el primer cuadrante, teniendo en cuenta esta norte. Entonces, fíjense que para yo poder encontrar el azimut que debería haber
estando parado en B y mirando hacia A, entonces es coger el azimut actual que tengo de A hacia B y sumarle 180 grados. Ahora, estoy en un punto B y mi nuevo foco está en un cuadrante 4, ¿sí? Respecto a la norte que tengo, este es mi cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y yo tengo el azimut desde mi punto B hacia mi foco C, ¿sí? Entonces, para poder encontrar el azimut que yo debería ver estando desde C hacia B, entonces lo que yo hago es, ¿qué hago? ¿Qué hago pues entonces para poder encontrar este ángulo desde C hasta B? Le quito 180 grados. Y de esa manera traslado la norte. Ahora, mi cuadrante número, perdón, mi foco D está nuevamente en el cuadrante 1. Entonces simplemente escoge el azimut que yo veo de la línea de C a D y le sumo 180, ya lo habíamos hecho. Ahora mi cuadrante está en el cuadrante número 2. Entonces, ¿qué pasa en el cuadrante número 2? Prolongo la línea hacia atrás y lo que yo hago es que a ese azimut le sumo 180 grados para poder obtener y trasladar, para poder obtener el ángulo que debería haber estando de E hacia D y poder trasladarla a norte. Ahora estoy aquí y tengo un foco que va a estar en mi cuadrante número 3. Proyecto la línea, ¿sí? Y a ese azimut que tengo le quito 180. Y entonces obtengo el azimut que debería leer estando desde F y mirando hacia E y de esa manera traslado la nota. Y entonces ahí ya tenemos todos los cuadrantes. Fíjense que dependiendo de donde yo vaya a estar, es sumarle o restarle 180 grados. ¿Sí? El truco es siempre proyectar la línea hacia atrás y mirar si es un complemento o es una resta. Ese es el truco que uno siempre realiza. ¿Sí? De ahí para allá, muchachos, es repetir lo que ya anteriormente habíamos visto. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos la metodología. Yo veo primero un vértice, cambio de vértice, prolongo siempre la línea, y respecto a eso saco unos ángulos que me suman o me restan. ¿Sí? Fíjense. Mi norte, mis ángulos. Tengo mi cartera de abscisados. Y una vez yo encuentro mis coordenadas, simplemente es calcular las coordenadas de cada punto y hacer proyecciones con la metodología que anteriormente ya habíamos visto, que era el método por radiación, donde sacamos unas proyecciones nortes, unas proyecciones estes, y con eso calculamos las coordenadas. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Como el tema de pronto, ahorita puede ser que el tema como geométricamente es un poquito enredado, por decirlo así. La única manera de que ustedes entiendan esto es practicando. ¿Cómo se practica? Haciendo muchos ejercicios. Teniendo en cuenta la flexibilidad académica, yo no voy a dejar actividades evaluativas en clase. ¿Sí? De hecho, los estudiantes que no se hayan podido conectar por X o Y razón, porque quieran participar de las manifestaciones, están en todo su derecho, la clase está grabada. Lo que sí voy a dejar es un taller. No va a ser evaluativo, no va a ser calificable, pero digamos que es algo que es necesario para poder entender el tema y que más adelante ustedes puedan desarrollar el ejercicio. Entonces yo el día de mañana les voy a enviar un taller
para que ustedes lo desarrollen con base en lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y la próxima clase desarrollamos el taller otra vez nuevamente, ¿cierto? Una actividad evaluativa como entrega. ¿Es claro, muchachos? Profe, se está escuchando entrecortado. De pronto es la señal. Profe, de pronto te podríamos recordar mañana para que nos envíes el taller. Claro, por supuesto, te agradecería mucho. ¿Listo? Entonces, no voy a evaluar como tal este tema el día de hoy. Dentro de 8 días entramos a reforzar este tema. Lo que sí les pido el favor es de que realicen el ejercicio y si tienen dudas, me las consulten. Bueno, profe, gracias. Medio del grupo. La idea es que dentro de 8 días todo el mundo llegue con este tema. Bueno, entonces, de esa manera, muchachos, con ese taller que serviría de práctica y de reforzamiento para la temática, y el ejercicio que sí voy a dejar dentro de 8 días, con ese ejercicio cerramos la materia de topografía. ¿Es claro para todos? Claro, profe. Sí, profe. María Paula, Camilo, María Fernanda. Sí, profe. Listo. De esa manera también de mi parte tendrían una mayor flexibilidad para que ustedes eh, puedan participar en las clases, perdón, en las clases, puedan participar en las manifestaciones sin que se sientan limitados por las clases. ¿Vale, muchachos? Gracias, profe. Bueno. Entonces, con eso cerramos. Yo les envío, muchachos, esta información por el grupo de WhatsApp y mañana les envío el taller. ¿Vale? Gracias, profe. Mañana. Feliz día. ¿Listo, chicos? Listo, profe, chao. Bueno, muchachos, que tengan un buen día.